Bueno, y tras la presentación del programa, ahora estoy en comunicación con el gerente en comunicación de Aguas Santafesinas, Guillermo Lanfranco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Y bueno, un tema que preocupa a toda la ciudad de Rosario y toda la zona de alrededores, ¿no? Es si nos va a faltar o no agua potable. Bueno, ojalá que no. O sea, Sí, bueno, la situación es complicada. Es un fenómeno este de la bajante extrema que está sufriendo todo el sistema del río Paraná, en realidad de toda la cuenca del Plata prácticamente, que también incluye como el principal río, el río Uruguay, que por ahí nosotros no lo tenemos en cuenta porque no va a lo largo de nuestras costas, pero sí, bueno, el río Paraná registra una bajante sin antecedentes, ya sea por lo bajo que está el río, pero también por la permanencia en el tiempo. O sea, hace prácticamente 2 años que el río está muy por debajo de sus niveles en todas las estaciones, ya sea en la estación seca o en la estación húmeda. El río tiene menos lluvias, la cuenca está en invierno, y más lluvias a partir de la primavera y el verano, pero en todas las temporadas, en los 2 últimos años, ha tenido un régimen de lluvia prácticamente a menos de la mitad de lo que nos tiene acostumbrados. claro. Este es un río que depende de las lluvias, no dependen de los deshielos, tampoco de alguna vertiente, no como un río de montaña, puede ser los ríos que tienen su nacimiento en los Andes, por ejemplo. Este río depende básicamente del régimen de lluvia. Si no Exacto. llueve, hay menos agua. Y esa, Ahora, bueno, es la consecuencia, ¿no? claro, claro. Y para llover tiene que llover bastante ahora para recuperar todo lo perdido, ¿no? Sí, sí, o sea, a ver, el río hoy está en altura, está prácticamente 3 metros por debajo de lo que es normalmente para esta época. Claro. Estamos en alturas de 0,50 cuando debería estar en 2 metros, 2,50 metros. Y eso o sea, es lineal, uno agarra un metro en la toma nuestra, por ejemplo, aquí de Rosario, uno lo mide y es la diferencia que ve entre la altura actual del agua y la marca que incluso queda en las mismas estructuras de la altura normal del agua. Es como cuando uno ve Claro. una pileta hasta dónde estaba el agua y cómo se fue vaciando. Bueno, esto es similar y son miles de kilómetros cúbicos de agua, ni siquiera se miden metros. Recuperar todo eso no es sencillo porque tendría que llover con una permanencia que no es posible, sabemos que no va a pasar, así que si hay una recuperación, que es lo que deseamos todos, no se va a dar en poco tiempo, va a llevar seguramente más de este verano, incluso entrado el otoño del año próximo. Ahora, Aguas Santafesinas se ha visto ya que han ido colocando bombas para que no falte el agua potable. ¿Podría llegar a faltar? A ver, nosotros hemos tomado, no desde este momento, de los últimos días, sino desde el año pasado, ya las medidas necesarias para contar con el agua suficiente para producir el agua de río, transformarla en agua potable y distribuirla. Nosotros tenemos 7 plantas a lo largo del río Paraná, del sistema Paraná, desde Reconquista a Rosario. Tenemos la misma ciudad de Reconquista con un acueducto, Santa Fe, Rincón, Desvío Orijón, acueducto Centro-Oeste en Monje, que abastece a 12 localidades hacia el interior de la provincia, acueducto Gran Rosario, aquí en Granadero Baigorria, la planta más antigua que tenemos, que es Rosario, bueno, la ciudad de Santa Fe también. En unas más o menos hemos tenido algún tipo de actividad obligada que ejecutar para adaptarnos a esta situación, ya sea colocar más bombas, como en el caso de Rosario. En otras tuvimos que cambiar la posición de las bombas, en otras directamente tuvimos que poner cañerías hacia el interior del río, porque, por ejemplo, hay una toma que tenemos en Rincón, que es una localidad cercana a Santa Fe, donde la toma quedó con tierra abajo, o sea, está creciendo el pasto abajo de la torre de toma, se retiró tanto el río. Claro. Y bueno, en todos los casos, por suerte, no hemos tenido afectación en cuanto a la cantidad de agua que tenemos que captar. Eso puede modificarse y no sabemos, porque el desafío que existe ahora es el verano. O sea, en el verano aumenta mucho el consumo de agua y Es, siempre está el riesgo de que la demanda no pueda ser atendida por el agua disponible que tenemos. Insisto, estamos haciendo todo lo necesario, pero bueno, ese riesgo existe. claro. Ahora,
¿no se dispusieron algunas medidas como para que se gaste menos cantidad de agua, o sea, en piletas de natación, en cosas así? Sí, sí, nosotros tenemos algunas políticas de control respecto a grandes usuarios que vamos a intensificar ahora en este periodo. Nosotros tenemos identificado los 100 más grandes usuarios del servicio. Bueno, estamos trabajando en esos casos para reducir consumos lo máximo posible. Y por otro lado, también tenemos el consumo cotidiano. O sea, nosotros, por ejemplo, en Rosario tenemos alrededor de 370.000 hogares abastecidos con agua potable, de los cuales con servicio medido tenemos alrededor de 80.000, o sea, no es un porcentaje bajo respecto al total, porque es muy difícil medir la totalidad. Por ejemplo, la medición del consumo en edificios no se puede hacer porque no hay forma de medir cada departamento. Amén de eso, también ahora estamos sufriendo un problema nuevo que es el robo de medidores. O sea, nosotros teníamos una campaña de incremento de la medición y todos esos medidores los tenemos que usar ahora para reemplazar los que se están robando. Bueno, más allá de eso, nosotros en los hogares, en esos cientos de miles de hogares, estamos pidiéndole a nuestros usuarios que hagan un consumo responsable y solidario. Son campañas de concientización, como se denominan, buscando apelar justamente a la conciencia individual, a la conciencia ciudadana respecto a que podemos usar menos agua sin perder calidad de vida, y a veces con cuestiones muy sencillas que no afectan para nada nuestra vida cotidiana. Lógico. Ahora, hace una semana atrás hubo un corte de agua durante unas cuantas horas, ¿no? ¿Era para poner algo más? En realidad ese corte fue consecuencia justamente de un efecto colateral de la bajante, que es el siguiente. Cuando se producen lluvias intensas, se produce un lavado de las riberas del río. Entonces esa lluvia arrastra ramas, arrastra algún residuo como una botella que lamentablemente quedan en las márgenes del río. Todos esos elementos van al río, los lleva la corriente, y muchas veces lo que provoca es que todos esos elementos se peguen a una reja que tenemos nosotros donde ingresa el agua a la planta potabilizadora. Esa reja tiene mucha succión, entonces es como si fuera una reja de un patio, digamos. Todo lo que está dando vuelta, o muchos de esos elementos, terminan pegándose a esa reja y reducen la capacidad de captación. Lo que hicimos la semana pasada, una tarea que no estaba programada, que fue imprevista, que es parar la planta para que nuestros buzos, nuestro personal que está capacitado y formado para eso, se introduzcan en el río con equipos de autonomía con oxígeno, manualmente retiran todos esos elementos y recuperamos la capacidad de captación. Esa tarea normalmente nosotros la hacemos los fines de semana de noche para no afectar el servicio, pero en este caso hubo que hacerla de urgencia después de esa lluvia intensa que tuvimos durante un par de días. Claro. Ahora, ya se sabe, o no, no creo que sea algo inventado, que estamos bebiendo un agua excelente, ¿no es cierto? La zona de Rosario por lo menos tiene un agua potable que se puede tomar el agua de la canilla, cosa que en otras provincias no ocurre. ¿La seguiremos teniendo? Sí, sí, sin duda. O sea, la calidad del agua es, yo siempre digo, un patrimonio simbólico de los rosarinos, porque más allá de que sin duda es buena, hay una especie de orgullo del rosarino. Siempre dice, no, como el agua de Rosario no hay. Y bueno, vamos a hacer todo para que siga siendo así. No hay razón para que deje de serlo. La bajante no afecta la calidad del agua. Los procesos que nosotros tenemos de potabilización, que básicamente es clarificar el agua, sacarle la turbidez que tiene el Paraná, retirando todos los elementos que están en el agua, que son en su mayoría inorgánicos y algunos orgánicos. El agua se pasa por filtros para retirar cualquier otro elemento que pueda haber quedado, y finalmente se la desinfecta con cloro, que es un elemento hoy en día esencial para hacer el agua potable, uno de los grandes inventos del siglo XX, la cloración del agua, que salvó millones de vidas. Todo eso hace que el agua nuestra siga teniendo la misma calidad. No hay ninguna razón para desconfiar, como nunca lo hubo a lo largo de 135 años de servicio en la ciudad de Rosario. Así que esa fortaleza que tiene la ciudad y el ciudadano rosarino, hay que estar tranquilo que se va a seguir manteniendo.
que el agua es potable y se puede beber y usar sin ningún agregado o tratamiento en el hogar. Bueno, muchísimas gracias y esperemos que no haya otro problema, que siga, que crezca un poquito el río para poder evitar todos estos problemas, ¿no? Sí, ojalá, bueno, el río recupere su altura habitual, pero en el caso nuestro, aunque esté alrededor del metro, nosotros ya estamos más tranquilos. 1,20 m, no como está ahora, que es en 0,50, ¿no? Claro, Aunque claro. suba unos centímetros, ya nosotros podemos seguir trabajando con cierta normalidad, digamos. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos que brindaste.